Capítulo 4. Unos días de descanso se acerca con una pequeña fiesta. ¿Qué harás? Tras recuperar el Miraculous del zorro de manos de Lila, la nueva portadora del Miraculous a decisión propia de Izuku, este último no tardó en emprender rumbo a la casa de Fu tras ese suceso. Pues como es obvio debía devolver el Miraculous al guardián y protector de estos últimos. De hecho no hubo muchas palabras por medio más allá de un «gracias maestro por su ayuda», pues estaba un poco en contrarreloj por varias razones. Una de ellas fue su desaparición, pues el último lugar en el que se le vio fue en ascensor del hotel rumbo a la planta baja por parte de la misma Alia, que fue una espectadora en toda la pelea contra el villano de los hilos. Por lo que antes de que esta última fuera a abrir la boca y meterlo en una encrucijada, tomando la vía u opción más responsable. En vez de dirigirse de nuevo al Hotel La Grand Paris como Deku, solo se limitó a transformarse en un lugar seguro de la calle tan pronto salió por la ventana del hogar del guardián de los Miraculous. Fuera de cualquier mirada que lo pudiera ver, y con su camino ya emprendido con móvil en mano, al mismo tiempo que comenzaba a correr marcó a un teléfono en un abrir y cerrar de ojos. Por lo que no era de sorprenderse que en solo segundos comenzara a comunicar, y menos tiempo aún fue respondido por una amiga del peliverde. Chloe. Izuku. ¿Dónde estás? Estaba buscándote. Sonó nerviosa, y no era para menos, pues aunque estaba acostumbrada como alguna parte de su clase a que el peliverde desapareciera de repente. Después de haber sido este último el que se quedó cara a cara con el villano, y aunque sabía que podía defenderse de estos últimos, no era para menos su preocupación. Izuku. Tomé una de las puertas traseras del hotel cuando conseguí escapar, aunque creo que me he alejado un poco del hotel, estaré allí en unos minutos. Rápidamente logro inventar una excusa, entre comillas creíble, pues la rubia no dio signos de dudas en sus palabras. Chloe. Está bien, envío un mensaje a toda la clase para cancelar la fiesta, ¿no recibiste el mensaje? Al oír la pregunta de su amiga el peliverde separó por unos momentos su teléfono de su oreja, y tras revisar la bandeja de notificaciones en la parte superior de la pantalla se dio cuenta. No solo tenía el mensaje que su amiga le describió, sino también varias llamadas perdidas que obviamente no pudo contestar al estar tomando su rol de héroe en ese momento. Izuku. Tienes razón, creo que estaba demasiado distraído. Intento poner un tono chistoso para aliviar un poco la ligera tensión en la llamada que se había generado poco a poco. Y al parecer su intento de sonar gracioso, funcionó. Chloe. No es la primera vez que dices eso. No pudo evitar dejar salir una ligera risa por la torpeza de su amigo, el cual por su lado y desde hace unos segundos había bajado el ritmo de su carrera. Y tras una pequeña conversación que duró aproximadamente unos 5 minutos más, ambos amigos dieron por finalizada la llamada. Aunque por otro lado y ya mucho más tarde, aproximadamente 2 horas más tarde en el Hotel La Grand Paris, para ser más exactos en el cuarto de cierta rubia. Esta última ahora se encontraba sentada en uno de los sofás de su habitación, ya en pijama y al parecer esperando a alguien. Pues estaba sentada en silencio sin su móvil en mano y con el televisor apagado, aparentemente concentrada e inmersa en sus pensamientos. Lo que no duró mucho más tiempo, y eso lo supo la rubia al oír una de las 2 puertas de su cuarto abriéndose, dejando ver al mismo mayordomo con el que se enfadó en la fiesta. Aunque este último ahora se veía cabizbajo y cierta arrepentido. De igual forma Chloe no se veía muy alegre por la situación, más bien también se veía algo arrepentida. Jin. Disculpe, me comunicaron que quería hablar conmigo antes de irme. A pesar de haber sido despedido de su trabajo con anterioridad, el adulto seguía con ese tono respetuoso hacia la rubia, aunque de forma un poco más apagada de lo normal por obvias razones. Chloe. Toma asiento. No dijo mucho más que esas simples palabras, y haciendo caso a la menor el adulto tomó asiento en el sillón, justamente para quedar al frente de la rubia. Aunque no hubo ninguna mirada seria, más bien era de 2 personas que estaban dispuestas a oír a la contraria. Y aunque la situación era un tanto incómoda, Chloe tomó valor para hablar. Chloe, ¿recuerdas lo que hiciste en la fiesta? Quiso sonar ligeramente seria, pero no era posible para ella, estaba más bien insegura a la vez que algo nerviosa. Pero eso no borra la tensión de la excitación. Jin. Perfectamente, y pude pensar en eso con calma, de hecho no fue mi intención dejarla en evidencia frente a todos sus compañeros.
No iba a negar su metedura de pata, pues aunque la rubia no tomó la mejor de las elecciones, en esa situación donde estaba a punto de explotar, el adulto tampoco tomó la mejor de las elecciones. Chloe. Llevas trabajando aquí por años, ¿crees que no lo sé? Literalmente has tenido errores mucho peores, ¿o acaso debo recordarte quién fue el que le dijo a Adrien que estaba completamente enamorada de él? Por suerte éramos pequeños en ese entonces y Adrien no se lo tomó en serio. Me sorprende que no hayas hecho lo mismo con Izuku. Con cada palabra que salía de su boca sonaba cada vez más y más tranquila, incluso dejó salir alguna que otra ligera risa por medio al recordar los viejos tiempos. Recuerdos que dejaron un poco avergonzado al mayor, quien en ese tiempo al haber comenzado a trabajar como el mayordomo de la rubia. Más de una vez tomó varias elecciones incorrectas hasta que por fin pudo entender cómo lidiar con la joven. Por lo que de igual forma no pudo evitar soltar una ligera risa ante la situación. Y con la risa de la rubia en descenso poco a poco, una vez se calmó lo suficiente su risa, pudo tomar la palabra otra vez. Chloe. Realmente me apresuré en despedirte, Lila últimamente me tiene alterada y no sé qué le ocurrió esta noche, por su culpa tomé malas decisiones, entre ellas despedirte. Casi se lleva las manos a la cabeza con solo recordar la impertinencia de la castaña, pero optando por calmarse mantuvo la compostura con éxito y se pudo explicar sin problemas. Jin. ¿Quiere decir? Chloe. Que estás contratado de nuevo, aunque en realidad no se habían hecho los papeles del despido, así que creo que nunca te despedí. No espero a que el mayor dijera mucho más, respondiéndole al instante y entre comillas, contratándolo de regreso. Lo que sacó una sonrisa más que sincera en el ahora de nuevo mayordomo. Jin. Entonces puedo decir que estaré feliz de seguir atendiéndola. No aguanto más su felicidad y se puso en pie, mostrando tanto su respeto como agradecimiento a la menor, la cual tampoco pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Chloe. Estoy segura que los harás. No tenía mucho más que decir, y tras ver cómo su mayordomo se dio media vuelta tras si no tiene nada más que decir, me despido hasta mañana, y con un asentimiento de la rubia el mayor fue a la entrada, aunque antes de tomar el pomo de la puerta, y para extrañeza de la rubia, este último se detuvo en su acción. Pero limitándose solo a darse media vuelta, lo suficiente para ver a la rubia, lanzó una pregunta. Jin. Si no es un problema, ¿podría saber qué hará con lo sucedido entre el señorito Izuku y usted? No era el único que tenía esa pregunta, y menos ahora que más de una persona o mejor dicho, compañeros de clase se quedaron con la intriga. Pues aunque Chloe se había confesado a Izuku frente a todos, no había habido una respuesta por parte del peliverde. Chloe. Le pedí a mi padre que se ponga en contacto con el director y le cuente la verdad, ya es un poco tarde para que lo haga yo y si todo sale bien, con suerte Izuku podrá regresar a clases mañana. Por culpa de todos los problemas que habían estado rondando por su mente en las últimas horas, digamos que Chloe tomó la pregunta de una forma un tanto diferente. Y aunque era bueno saber que Izuku posiblemente iba a estar bien en ese aspecto, Jin. Me alegra oír eso, pero lo que realmente quería saber es, ¿cómo actuará con el señorito Izuku la próxima que lo vea? ¿O acaso olvido lo que ocurrió hoy? A pesar de que en ese momento estaba por ser akumatizado, logro ver toda la escena que desencadenó Lila y que dejó a ambos jóvenes a punto de un momento comprometedor. Y de igual forma, al estar a punto de ser akumatizado, solo recordaba cómo ambos estuvieron unidos en un abrazo, creyendo que la escena terminó de una forma que no era así. Y la rubia no era tonta, sabía lo que el mayor quería decir y al recordar eso mismo se puso más roja que un tomate. Pues estuvo a solo unos centímetros de besar a quien para ella era la persona de la que enamoró poco a poco. Y ahora sí, llevándose las manos a la cabeza y con los ojos como platos, sin borrar ese sonrojo en su rostro y bajo la mirada divertida de su mayordomo. Se podría decir que la rubia entró en un dilema del que debía encontrar una respuesta cuanto antes si no se quería arrepentir más tarde. Aunque no solo las cosas estaban alborotadas en un solo lugar, o más bien en una sola persona, pues había tres personitas más que aún le estaban dando vueltas a todo lo sucedido. Pero vayamos de una en una, y recordando que no solo Chloe había sido la única con sentimientos hacia el peliverde. Pues cierta peli azul que se encontraba ahora en una videollamada con su mejor amiga y mano derecha. La cual literalmente le estaba dando un más que completo resumen de toda la batalla entre Chad Noir, la Bibulgo, Deku y la nueva heroína Bullpix contra el villano de los hilos.
Y sin exagerar un poco, esta explicación ya se había alargado por 1 hora y media, lo que se podía ver reflejado en el rostro de una más que somnolienta Marinette que daba lo mejor de sí para mantener sus ojos abiertos al mismo tiempo que una diminuta sonrisa en su rostro. Lo que era difícil sumado a que esta última ya estaba recostada en su cama, la cual amenazaba con llevarla al sueño dentro de poco. Alia. Y eso sería todo. Tengo varias teorías sobre esta tal Bullpix, como por ejemplo, a pesar del largo tiempo en llamada y la hora tan tarde que tenían encima ahora mismo, la castaña seguía igual de emocionada que al principio. Pero con solo oír que esta última iba a comentar ahora sus teorías hizo entrar en razón a una somnolienta Marinette que abrió sus ojos como platos al instante. Marinette. Wow, Alia, ya es muy tarde, de verdad tengo sueño y quiero dormir. Se frotó los ojos y logró formular esta última advertencia con toda la fuerza de voluntad que le quedaba, lo que le estaba resultando difícil. Más aún al ver a su camino muy lejos de ella durmiendo sobre una de sus almohadas plácidamente, lo que le estaba comenzando a dar envidia desde hace ya un buen rato. Y de hecho estas palabras hicieron que la castaña tomara mejor atención a su amiga, notando de sobra sus ojeras y el ligero temblor en la cámara del móvil de su amiga, el cual también había sido sujetado por esta última en ese último tiempo de la videollamada. Alia. Jeje, lo siento, pero tengo que seguro te quitará el sueño por completo. Sonó juguetona al mismo tiempo que mostraba una sonrisa, comenzando a buscar algo en su móvil mientras seguía en la videollamada bajo la mirada de su amiga peli azul. Marinette. ¿Así? Inténtalo. Estaba cansada, y al saber que no tenía algo que perder más allá de tiempo, pues dudaba que le pudieran quitar el gran sueño que tenía encima y el cual había sido generado por culpa de cierto villano, decidió esperar a ver qué quería decir su amiga. Alia. ¿Intentarlo? Será sencillo, solo mira este pequeño video que edite después de grabar la pelea, ¿o acaso creíste que solo grabé la pelea de hoy? Esa última pregunta le había causado un escalofrío a la peli azul, la cual dudosa descargó el video que le acababa de compartir su amiga por WhatsApp. Nota. Vamos a poner que hablan por WhatsApp en vez de mensajes, sé que solo es un detallito pero es cosa mía, sigamos. Al momento de descargar el video y verlo en silencio, pues Marinette solo vio a su amiga en la cámara minimizada con una sonrisa en su rostro. Pero al momento de reproducir el principio del video se arrepintió, y tenía razón, no era nada sobre la pelea entre héroes y villano. Era justamente del momento en el que Chloe se había confesado, y con ayuda de la edición la castaña le logró subir el volumen, logrando que la confesión de Chloe se escuchara alta y clara, causando una incomodidades en la peli azul, y el hecho de que algunas palabras como, enamorados, los sentimientos de Chloe, que sentirá Izuku, las cuales aparecieron aproximadamente cerca de los últimos 5 segundos del video señalando al dúo abrazado, no ayudaba mucho al estado emocional de la peli azul, la cual al terminar de ver el video se llevó la mano a su rostro bajo la mirada de su amiga Izukuami, quien efectivamente se había despertado al oír el video reproduciéndose. Alia. ¿Y bien? ¿Te gustó? Por alguna razón que la peli azul desconocía, o más bien no se dio cuenta por lo incómoda que estaba, la castaña había usado un tono cuanto menos pícaro para formular esa pregunta. Marinette. Claro, estuvo genial, no sonó ni un poco convencida, y para confusión de la peli azul la castaña le dio una cara de póker, al parecer, decepcionada. Alia. Oh vamos, ¿solo eso? ¿No vas a decir algo como, ¿por qué me enseñas esto? A mí también me gusta Izuku. Parecía indignada, incluso llegó a imitar a su amiga de forma un tanto más dramática, lo que ahora la dejó más roja que antes por obvias razones. Marinette. ¿Por qué diría eso? Intentó sonar sorprendida, tal y como si quisiera pasar el comentario de su amiga como una locura, pero para su desgracia no solo sonó poco convencible, sino que también la castaña no había dicho tal cosa sin unos previos fundamentos. Alia. ¿Eh? ¿Me estás tomando el pelo? Literalmente te pusiste de acuerdo con Chloe para ir en contra de Lila en la fiesta, ¿de verdad quieres que piense que eso fue solo tu lado sobreprotector? No pudo evitar arquear una de sus cejas mientras veía directamente a su amiga, la cual solo se quedó sonrojada y en silencio al oír como su amiga no había dicho ni una sola mentira. Alia. No te ofendas amiga, pero después de estar ayudándote por meses con tu enamoramiento por Adrien y Deku, era fácil ver que te gustaba Izuku.
Y para rematar la situación, no solo la castaña dejó sin salida a su amiga, sino que también había dado unos argumentos que hacían ver los sentimientos de Marinette reales y no como un malentendido. Provocando que obviamente la peli azul se llevara su mano libre a su rostro sonrojado. Marinette. ¿Desde cuándo lo sabes? Le fue siquiera un poco difícil pronunciar esa frase, pues la vergüenza no le estaba poniendo las cosas ni un poco sencillas al respecto. Alia. Lo había estado sospechando en los últimos días, pero lo que ocurrió en la fiesta me lo confirmó. Al verse como la ganadora bajó sus ánimos y respondió de forma más tranquila a su amiga, sin un tono pícaro o algo que la pudiera poner peor, aunque aún había algo más. Y aprovechando que la peli azul aún estaba asimilando el último comentario de la castaña, esta última tomó otra vez la palabra. Alia. Por cierto Marinette, ¿qué ocurrió con esos sentimientos? Ya sabes, hacia Adrien y Deku. Decidió desviarse un poco del tema principal de la conversación para hablar de los dos sujetos que también lograron ganar el corazón de la peli azul. Marinette. Pues, de decidir renunciar a mis sentimientos por Deku, ya estoy consciente de que alguien de su nivel no se fijaría en alguien como yo. Encontró una excusa rápidamente, y aunque al principio le fue difícil crearla por culpa de sus nervios, al final logró crear una creíble con tal de ocultar la identidad de uno de los héroes de París. Q. Pues no podía decirle a su amiga, claro que me gusta, también es Izuku, o algo parecido. Alia. Yo creo que el problema real es su estatus, por lo que él es el más maduro de los tres héroes, creo que en verdad está demasiado centrado en su profesión como para enamorarse. Uso unas palabras mucho más cuidadosas para explicar el por qué una civil no podría salir con un héroe, sin contar la opción del héroe en su forma civil pues no sabía quién era. Marinette. ¿Podemos dejar de hablar de él? La situación no le estaba resultando muy incómoda, pero temía que si seguía hablando de su compañero barra amigo, al estar medio dormida no sabía si se le podía escapar algo de información, optando por el silencio en este tema de conversación. Alia. Ok, entonces hablemos de Adrien ahora. Y nuevamente ahora la peli azul se encontraba a punto de hablar de sus sentimientos, aunque por suerte esta vez no iba a decir algo que su amiga no supiera. Marinette. Pues nada ha cambiado, creo que siento exactamente lo mismo por Izuku que por Adrien. Pudo mantener mejor la calma ahora que antes, dando su más que completa y sincera respuesta a su amiga sobre sus sentimientos. Alia. Amiga, no es por ser mala, pero sabes que tus posibilidades con Izuku han disminuido muchísimo. Tuvo que arquear una de sus cejas ante la situación, nombrando indirectamente el video que su amiga acababa de ver minutos atrás. Marinette. ¿Por qué lo dices? Y como si tuviera memoria de pez Alia se quedó con cara de póker al oír como su amiga no recordaba algo de hace unos minutos. Y aunque normalmente se burlaría ligeramente de esta última por tal despiste, le dio el beneficio de la duda al estar medio dormida. Alia. Hola. Tierra llamando a Marinette, Chloe se ha confesado a Izuku, ¿cuánto tiempo crees que falte para que Izuku responda? Y. Tuvo que recordarle a su amiga las ahora barberas que tenía al frente suya, y de hecho si no se apresuraba podría perder su oportunidad. Lo que la dejó ciertamente pálida, pero, Marinette. ¿Y? ¿Qué? Temía preguntar, pues su amiga había dejado algo en el aire y quería saber qué era a pesar de que estaba al borde del colapso. Alia. No quería hablar de esto pero, ¿recuerdas el helado de André? Y esa fue la gota que derramó el vaso, pues recordaba perfectamente los helados que muchos creían que tenía el poder de revelar quién era la persona con la que estabas destinada a estar. Y aunque el helado de Chloe era muy incierto, el de Izuku apuntaba con todas sus flechas a la hija del alcalde de París de forma un tanto descarada. Lo que ahora sí hizo que la peli azul dejara caer por completo su cabeza en su almohada, pues la había levantado previamente tras esa última pregunta. Alia. Marinette, no te deprimas, aún puedes tener una oportunidad, creo. Intento sonar positiva, pero la castañeaba más consciente que su amiga sobre la tan excusas probabilidades que tenía para conquistar a su amigo. Siendo el mejor chance para la peli azul que el peli verde le dijera que no a Chloe. Sin saber que Marinette también se había confesado el anterior viernes como la Dibu, lo que no dejaba a Marinette y Chloe muy disparejas. Marinette. Alia, no te molestes en animarme, Chloe tiene todas las de ganar esta vez, y yo todas las de perder.
haciendo oídos sordos a lo ocurrido entre ella y su amigo días atrás. Al recordar el helado se dio cuenta que la balanza se inclinaba más para Chloe, lo que a la peli azul no le gustaba. Alia, sabes que aún te queda Adrien, ¿cierto? Ahora sí pudo lograr encontrar un tema positivo con el cual intentar animar a su amiga, y aunque en cierto modo funcionó, Marinette. Lo sé, fue un poco seca la respuesta de la peli azul, pues aunque sabía que aún tenía una de las dos opciones libres para enamorarlas, eso no borraba que tenía que renunciar al que para ella era más cercana. Y aunque Marinette no lo admita en voz alta, en cierto modo se vio más atraída por el peliverde. Algo de lo que se dio cuenta en el último fin de semana donde se la pasó pensando en todo, recordando bien todo lo que el peliverde había hecho por ella tanto como Izuku como siendo Deku. Alia. ¿Y? ¿Qué te parecería preparar un plan para conquistarlo este martes? Tenía un plan en mente para animar a su amiga, pero primero necesitaba una afirmación por parte de esta última. Intentando animarla puso lo mejor de sí para sonar positiva. Marinette. ¿Mañana? Sabes que no hay tiempo, ¿verdad? La castaña no había formulado muy bien su pregunta, pues la peli azul lo que su amiga ya tenía un plan en mente el cual quería llevar a cabo en solo un día. A lo cual la castaña negó. Alia, ¿y quién ha dicho que lo ibas a preparar sola? Hablaba de una fiesta de pijamas mañana por la noche, el miércoles es festivo por lo que no tendremos clases, y creo que sé de las personas idóneas que nos pueden ayudar, aunque creo que no te va a gustar. Ahora logro explicarse mejor, y ciertamente esto se animó más a la peli azul bajo ese semblante cansado por el sueño, aunque realmente no le daba muy buena espina lo último que dijo su amiga. Pues sabía que esta última cuando decía algo así, era precisamente por algo. Pero dejando esto ya de lado, pasemos a la segunda personita en la lista y la penúltima, aunque para esto deberemos remontarnos una hora atrás. Para ser más exactos en el hogar de cierta castaña que acababa de llegar a casa, abriendo la puerta y siendo recibida por la que parecía ser su madre. Mujer. Hola Lila, ¿qué tal fue la fiesta? La mujer la recibió amablemente desde el salón, pues la puerta de entrada no estaba muy lejos de esta última localización. Lila. Hola mamá, fue más divertida de lo que pensaba. No tuvo que decir más, pues solo se encogió de hombros con una sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia el interior de la casa, llenado directa a la cocina con tal de beber algo de agua. Aunque la mayor, quien tomó su bolso fue junto a su hija a este último lugar. Mujer. Lila, te deje todo listo en la nevera y la despensa para esta última semana, si ocurre algo. La mujer no dejó de sonar amable ni por un solo segundo, y al parecer por su traje y aspecto arreglado, efectivamente esta tenía que irse. Lila. ¿Te puedo llamar? Sí lo sé, puedes irte tranquila mamá. Aunque podía sonar un poco brusca en su respuesta, fue amable y solo se limitó a rodar sus ojos un poco, pues ya había pasado por esta misma escena más de 20 veces en su vida. Y la mujer quien sonrió casi al punto de que parecía que iba a soltar una risa, pues se llevó una de sus manos a la boca. No tardó mucho en cambiar su semblante a uno más tranquilo al recordar algo. Mujer. ¿Y cómo te fue con ese tal Izuku? ¿Lograron entenderse? Recordó la conversación que tuvo esa tarde con su hija, quien le volvió a nombrar el nombre del peliverde del que le habló la última vez tras su primer día de clases. Y precisamente fue de los pocos, incluyendo a Marinette, de los que no habló muy bien a su madre. Pero por alguna razón esta tarde habló bien de él, por lo que quería saber si realmente no había salido nada mal. Lila. Más o menos, es muy divertido cuando lo conoces. Usó un tono de inocencia algo falso, y su madre aunque lo vio adorable al ver que su hija tenía otro amigo nuevo, la verdad tras esa sonrisa era precisamente porque la castaña descubrió lo fácil que era molestar al peliverde. Algo que obviamente no le iba a decir a su madre, pero lo que Lila no se esperaba fue, mujer. Es un poco irónico oír eso. Dejó salir ese comentario con una ligera risita, causando confusión en su hija quien solo le respondió con un, ¿y por qué sería irónico? Tomando su vaso con agua para comenzar a beberlo mientras esperaba a oír la respuesta. Mujer. Parece que estás siguiendo mis pasos, tu padre y yo tampoco nos llevábamos bien al principio, y tras conocernos nos dimos cuenta que éramos el uno para el otro. A solo media frase la castaña escupió su agua al darse cuenta por dónde quería ir su madre, tosiendo de forma algo fuerte por el agua que acababa de escupir. Aunque su madre estaba tan absorta en su anécdota que no notó esto. Al menos hasta que volteó a ver a su hija.
Mujer. Lila, ¿estás bien? Posó al instante una de sus manos sobre la espalda de su hija, quien seguía tosiendo. Por suerte no fue a más, pues se detuvo poco después. Lila. Cof, estoy, ¿por qué me dijiste algo así? Con la calma ya en ella pudo cuestionar a su madre, aunque no de forma extremadamente feliz, sino más bien un poco más molesta. Mujer. Solo recordé mi juventud y griega. Me deje llevar un poco. Sonrió apenada tras alejarse ligeramente de su hija, sintiéndose un tanto mal por lo que había provocado tras sacar conclusiones a la ligera. Lila. ¿Un poco? Sonó incrédula, pues al menos su madre podía haber sido algo más discreta antes de compararla con ella misma. Ganando al final un «lo siento» por parte de su madre. Lila. Está bien, pero no vuelvas a hacer eso, por favor, al menos sin avisarme primero. Cof. Aún seguía con algo de tos, pero pudo formular bien su petición, la cual fue asentida por la amable mujer de pelo castaño. Lila. Ahora será mejor que te vayas o llegarás tarde. Estaba mucho más tranquila, y con esa calma ya en ella le recordó a su madre cierto detallito que estaba comenzando a pasar por alto. Mujer. Es cierto, nos vemos el próximo sábado, te quiero. Se tuvo que despedir de forma algo apresurada tras ver la hora en el reloj de su muñeca, saliendo algo rápidamente de su casa tras darle un beso a su hija en la mejilla en forma de despedida. Dejando sola a la castaña, quien suspiró al respecto tras tal escena. Lila. Yo enamorada de ese brócoli amable. Aunque he de admitir que se veía un poco adorable con ese sonero, mejor me voy a dormir. Aunque al principio usó un tono algo chistoso para referirse al peliverde, al recordar la escena de hace horas atrás por un momento casi habló de más, autocorrigiéndose al final mientras movía su cabeza de izquierda a derecha de forma algo brusca. Y con un pensamiento ya en mente, la castaña se fue a su cuarto con tal de irse a dormir. Y ahora sí podemos pasar con la última personita de la lista, aunque para esto deberemos regresar al presente con cierto peliverde, quien se encontraba sentado en su escritorio e inmerso en sus pensamientos. Pues aunque nada más llegar a su casa tomó algo de cena y se dispuso a trabajar en su cuaderno de apuntes con tal de desconectar un poco. No era tan fácil como parecía, pues no podía borrar el hecho y el recuerdo que la amiga a la que había estado ayudando a mejorar su comportamiento se le había confesado frente a toda la clase. Izuku. Definitivamente debería irme a dormir, si sigo pensando más en esto mi cabeza va a explotar. No era para menos que el peliverde se viera agobiado por sus pensamientos, pero antes de que siquiera pudiera llevar a cabo lo que acababa de decir. Sin un previo aviso su teléfono comenzó a sonar, aunque al tomarlo el peliverde se vio confundido al ver que la llamada era de un número que no conocía, pues no tenía ni nombre. Ni recordaba haber visto ese patrón de números. Pero aunque normalmente era mejor no responder este tipo de números tan tarde, prefirió contestar antes de que fuera quien fuera volviera a llamar. Limitándose a responder con un simple, ¿sí? Nada más responder a la llamada. Pero ahora el peliverde sí se vio entre sorprendido y curioso al reconocer la voz al otro lado de la llamada. Damocles. Buenas noches, mi dorilla, ¿está tu abuelo contigo? Como siempre el adulto mostró respeto a la persona con la que hablaba, y aunque el peliverde tenía preguntas por la razón de la llamada, por ahora decidió limitándose a responder. Aunque por culpa de esta última sorpresa, el peliverde respondió con un «está durmiendo», un poco nervioso por la situación tan inesperada. Damocles. Lo suponía, debía haber llamado mañana por la mañana. Se escuchó al mayor suspirar al otro lado de la llamada, al parecer este último tampoco estaba muy diferente a Izuku. Izuku. ¿Y a qué se debe la llamada? Si puedo saberlo. Con ahora más calma optó por preguntar al respecto, y al no haber ningún inconveniente solo obtuvo su respuesta. Damocles. Hace apenas unas horas recibí una llamada del alcalde, al parecer lo que ocurrió hoy no fue tu culpa. Se oía cansado, pero no por el sueño, sino que ahora el mayor al haber oído por fin quién había sido el verdadero culpable de la llamada a los bomberos. Al igual que Marinette y Ali a tiempo atrás, se sentía como tonto al no haber sospechado de Chloe. Izuku. Ya veo, y supongo que llamo para, apenas pudo terminar su frase tras entender por fin lo que el mayor le quería comunicar, pues había sido interrumpido por este último. Damocles. Remover tu expulsión, un alumno que no ha hecho nada no puede recibir un castigo así, pero por desgracia me tomará el día de mañana notificarle esta noticia a todos los profesores. ¿Le parece bien regresar el próximo jueves a clases?
Como era de esperar, remover una expulsión no iba a ser tan sencillo como sonaba a simple vista, pero había algo que el peliverde no entendía. Izuku. ¿Jueves? Pero apenas estamos a martes. Reviso su teléfono, pues efectivamente ya estaban al día siguiente al haber cruzado las 12 de la noche en apenas media hora. Por lo que no entendía el por qué no podía regresar a clases el mismo miércoles. Damocles. El próximo miércoles es festivo, y si me tomo el martes para notificar, entenderá que no podrá regresar a clases hasta el próximo jueves, y no te preocupes, tus compañeros sabrán la verdad. Como adulto y director de la escuela era su labor que todo en el instituto funcionara correctamente, por lo que pensaba corregir la mala fama que Izuku había ganado últimamente, sin esperarse que, Izuku, si no es un problema, podría pedirle que edite esa última parte. Obviamente al oír tal petición el mayor se sorprendió al otro lado de la llamada, pero antes de apresurarse en responder, buscó recomponerse primero antes de, Damocles. ¿Y por qué exactamente? Tus compañeros deberían saber la verdad. No estaba 100% calmado, pero sí lo suficiente para esconder su estado alterado del peliverde, aunque tampoco hacía falta ser muy listo para notarlo después del silencio que el mayor había dejado por unos segundos. Izuku. Sé que Chloe no es la chica perfecta, pero en estos últimos meses se está esforzando mucho por cambiar ese mal comportamiento suyo, y no me gustaría que corra el riesgo de ponerse en contra a más de un compañero, otra vez. Y era cierto, pues más de uno de sus compañeros como Max, Kim, Alex, Nino, Rose, Milen, Nathaniel, e incluso la misma Alia, habían cambiado de parecer sobre Chloe. Damocles. ¿Y prefieres mantener silencio sin más? No entendía muy bien el punto de vista del peliverde o su forma de pensar, pues cualquiera en su puesto hubiera preferido alejarse de Chloe tras haberla protegido de tal forma. Izuku. No exactamente, más bien podría, comenzó a explicarle un pequeño plan que se le acababa de ocurrir en apenas unos segundos, y el cual si funcionaba podría ayudar a Chloe a dar un paso más en su mejora. Damocles. Es un poco ruin, pero sabrás que si no funciona te expondrás a un posible peor trato, ¿cierto? Tras oír el plan, las posibilidades de éxito y error eran de un 50-50, pues todo dependería de lo que Chloe fuera a hacer el día de mañana. Izuku. Confió en ella, no hicieron falta más palabras, pues estas últimas lo decían todo y el mayor lo sabía, por lo que respetando la decisión de Izuku solo respondió con un, pues así será, Kut. Y tras esas últimas palabras, con solo algún que otro tema de conversación más que dar la llamada fue finalizada minutos después, dando por fin paso a que el peliverde fuera a dormir. Dando de igual forma paso al día siguiente por la mañana y a otro día de clases. Pero a diferencia de otras mañanas, esta vez Nino, Adrien y Nathaniel eran los únicos que se habían reunido en la entrada del instituto. Pues aún seguía el castigo de Izuku en pie, aunque estuviera en proceso de removerse. Adrien. Es extraño no ver a Izuku contigo. Apenas había llegado en su vehículo como todos los días, encontrándose esta vez en la entrada con Nino y Nathaniel. Quienes al igual que Adrien parecían un poco entristecidos por la falta de su compañero y amigo. Nino. ¿Y me lo dices a mí? Estoy tan acostumbrado a reunirme con él que por un momento pensé que llegaría. Se llevó una de sus manos a su nuca con una mueca no muy feliz por su parte, más bien algo decaída al respecto, sin duda estaban creando un ambiente depresivo. Nathaniel. No es por ser entrometido, pero al menos sabemos que Izuku regresará el próximo lunes. Aún le era un poco difícil interactuar con el grupo del que tampoco llevaba mucho formando parte, por lo de forma algo tímida compartió su comentario. Nino. Es cierto, estoy seguro que si él nos viera así diría algo como, ¿a qué vienen esas caras? ¿Me perdí de algo? Intento sonar lo más parecido a su amigo, aunque con un ligero tono más gracioso en él, causando más de una sonrisa en sus amigos que terminó en, Adrien. Jaja, sí, eso suena como el Izuku preocupado de siempre. No pudo evitar soltar una risa al respecto al igual que Nathaniel, pues no les fue muy difícil imaginarse a su amigo mostrando su clásica preocupación. Alia. ¿Qué es tan divertido? Se les escucha reír desde abajo. La castaña anunció su llegada con un ánimo positivo como era habitual en ella, siendo acompañada por la misma Marinette mientras señalaba la parte baja de las escaleras de la entrada. Pues no negaría que las risas de sus compañeros les llamó la atención. Nino. Solo recordábamos algunas cosas, ¿y qué hay de ustedes?
Se mostró más alegre que hace unos momentos. Definitivamente esta pequeña broma animó al grupo masculino, quien se enfocó ahora en el femenino. Alia. Nada muy interesante. Se limitó a encogerse hombros con una sonrisa inocente en su cara, al parecer no quería revelar nada de su plan, frente al grupo masculino, y con razón pues Adrien estaba ahí. Nino. ¿De verdad? Ese tono no me convence mucho de ello. Siguió el juego con un tono algo coqueto, sin borrar la sonrisa de su cara, intentando conseguir una respuesta más clara por parte de su novia, quien puso un semblante pensativo. Alia. ¿Qué quieres que diga? Son solo cosas de chicas, ¿cierto Marinette? Nuevamente se encogió de hombros mientras alzaba ligeramente sus manos junto a esta pequeña acción, al menos antes de dirigir su mirada a su amiga, quien hasta ahora se había mantenido al margen de la conversación al igual que la mayoría. Marinette. Alia tiene razón, normalmente las fiestas de pijamas son cosas de chicas. Respondió de forma un tanto inocente, sin darse cuenta que había hablado más de la cuenta e indirectamente había hecho perder a Alia en su intento de mantener todo en secreto. La cual solo hizo un ligero facepalme en respuesta. Adrien. ¿Qué es una fiesta de pijamas? Al oír tal pregunta, las miradas sorprendidas de ambos grupos se dirigieron y enfocaron en el rubio. Tal y como si hubiera dicho algo muy fuera de lo normal. Nino. Colega, ¿qué tan lejos te ha tenido tu padre de la realidad? El moreno fue junto a su novia y Marinette, quienes sin duda se vieron más sorprendidos, pues cierto pelirrojo al ser más reservado. Apenas había participado en alguna que otra fiesta de pijamas. Nathaniel. ¿De verdad no sabes lo que es una fiesta de pijama? El pelirrojo, a pesar de ser más introvertido que los hay presentes, también se atrevió a lanzar una pregunta directa al rubio, quien negó con la cabeza y con un sincero semblante calmado. Nino. Pues eso se va a arreglar esta noche, debes saber lo que es una fiesta de pijamas entre amigos, deja en mis manos avisar al resto. Se golpeó el pecho con su puño derecho de forma confiada, al parecer saltando algunos detalles que cierta castaña a diferencia de él sí notó. Alia. ¿Y saben dónde la harán? ¿O si el padre de Adrien le permitirá ir? Y ahí estaban los pequeños problemas por lo que su novio tendría que pasar primero para poder llevar a cabo sin problemas la fiesta de pijama que tenía en mente. Lo que sí le bajó un poco los ánimos al saber que no sería tan fácil. Nino. Pues no creo que podamos hacerla en mi casa, mi padre necesita descansar y mi hermano tiene que estudiar. Se tuvo que cruzar de brazos al respecto con una mueca en su rostro al no ver posible su casa como una opción viable. Nathaniel. Mi madre no tendría ningún problema, pero hoy tiene un turno nocturno y no creo que me lo permita. Aunque la noticia sacó una sonrisa en más de uno, el oír el inconveniente los hizo volver al punto de inicio. Nino. Eso nos quita 2 opciones, bueno, 3, lo siento amigo, pero tu casa no es una opción. Intento sonar lo más delicado posible con su amigo rubio, el cual no se molestó al entender perfectamente a dónde quería llegar. Y pues era cierto que al contar con Gabriel, una fiesta así quedaría descartada. Nino. Si no podemos en mi casa, tampoco en la de Nathaniel, quizás Kim o Max puedan. No. Ya sé. Sin previo aviso, tras pensar en voz alta, exclamó con algo de fuerza, sobresaltando a más de uno quien no se esperó algo así. Alia. ¿Se puede saber a qué vino ese grito? No estaba molesta, pero sí se mostraba que no le había gustado ni un poco ese fuerte grito del momento, limitándose ahora a observar a su novio sacando su teléfono en busca de algo. Nino. Perdón, pero tengo a la persona idónea. Tuvo que disculparse, pues hasta para él fue un tono muy elevado que casi le hace daño en la garganta. Marinette. ¿Y ese es? Arqueó una ceja curiosa, pues tanto misterio estaba llamando la atención de más de uno del grupo. Nino. Solo denme unos segundos y lo sabrán. Mostró su dedo índice antes de pulsar el botón de llamada para luego ponerlo en manos libres, dejando que los ahí presentes echaran el teléfono del moreno comunicando. Al menos hasta que hubo una respuesta al otro lado. Izuku. Hola Nino. La voz del peliverde no pasó por alto y fue reconocida al instante por todos los ahí presentes, y con una sonrisa en su rostro el mismo responsable de la llamada fue el primero en responder. Nino. Hola Izuku, ¿qué estás haciendo? Nota. Volviendo a escuchar esto me di cuenta que Nino sonó como Isabela de Phineas y Ferb, jaja, sigamos. Intento sonar educado con tal de no sonar muy descarado con lo que estaba a punto de pedirle a su amigo.
Y aunque el peliverde se estaba tomando la conversación de forma normal mientras corría un poco por la calle que estaba transcurriendo. Izuku. Está haciendo algo de ejercicio, ¿y cuál es el problema? No le dio más vueltas a la conversación, y tras responder a la pregunta fue más directo que su amigo. Pues sabía perfectamente que cuando el moreno no era ni un poco directo, algo estaba ocultando. Sacando una risa nerviosa en este último. Nino. Jeje, lo siento, quería saber si podríamos reunirnos en tu casa esta noche para hacer una fiesta de pijamas. Ahora sí estaba siendo el Nino que Izuku conocía, aunque no negaría que tal petición lo atrapó con la guardia baja. Izuku. ¿Una fiesta de pijamas? ¿Acaso me perdí de algo? Ahora sí que no entendía nada, pues primero recibía una repentina llamada de su amigo a esas horas, y ahora le estaban pidiendo prestada su casa. Definitivamente quería algo de contexto. Nino. No mucho, en resumen Adrien nunca ha participado en una y tenía pensado que viviera una lo más pronto posible, ¿qué te parece? Fue lo más resumido que pudo, aunque tampoco había mucho que contar y fue fácil poner en contexto al peliverde. Izuku. Pues, mi abuelo trabaja esta noche, y no se molestará si hacemos una fiesta en su ausencia, claro, siempre y cuando no rompamos nada. Tuvo que disimular y Nino lo sabía, pues entre los ahí presentes era el único junto a Marinette que estaba consciente que vivía completamente solo. Nino. Perfecto, seremos lo más cuidadosos posible. Nuevamente sonó confiado, aunque hasta Izuku estaba consciente que eran altas las probabilidades de que algo se rompiera esta noche. Izuku. Por cierto. Debía llamar la atención de su amigo al notar algo interesante, recibiendo un ¿sí? Por parte del moreno, quien al igual que el resto estaban curiosos por lo que tenía que decir. Izuku. ¿No deberías estar en clases? Al nombrar este pequeño detallito que todos escucharon, para ser más exactos Alia fue la primera en notar que estaban a un solo minuto de que las clases comenzaran. Apresurando al grupo con un, llegamos tarde, Nino. Lo siento Izuku, debo colgar la llamada, luego nos vemos. Apenas Izuku pudo responder con un, está bien, antes de que la llamada fuera cortada ante su mirada. Izuku. Será mejor que hable con Gabriel, dudo que permita a Adrien participar en esto. Aunque no lo hablo con Nino, estaba más que consciente del gran bache por el que este debía pasar primero, pero al no ser ahora el momento de hablar con una de las personas más importantes de París, primero se centró en terminar su ruta. Por otro lado, de regreso al Instituto François Dupont, el grupo se apresuró y llegó su correspondiente aula, aunque, Bustier. Vaya, ya me estaba preguntando dónde estaban ustedes. La adulta estaba cruzada de brazos, y aunque no estaba molesta pues las clases aún no habían comenzado en sí. Si recibió varios, perdón, disculpe, por parte de los recién llegados. Aunque fue Adrien quien explicó de forma algo resumida el por qué habían llegado tarde, dejando de lado la llamada y las cosas referidas a la fiesta de pijama. En resumen, no habían revisado la hora. Bustier. Lo dejaré pasar esta vez solo porque no hemos comenzado, vayan a sus asientos porque tengo algo que decirle a todos. No sonó brusca, pero lo suficientemente seria para que su orden fuera acatada sin una sola duda, y en menos de 10 segundos, todos ya estaban sentados en sus asientos. Bustier. Ahora que ya estamos todos deben saber que hoy, el director va a presentarse en esta aula para darnos un anuncio importante. Esta noticia llamó la atención de todos, y en menos de un segundo tras estas palabras se comenzaron a generar un sinfín de susurros entre alumnos. Bustier. No deben preocuparse, según me han explicado no hay ningún problema o una mala noticia. Calmo a la clase, pues tras el incidente de ayer era normal que más de uno sonara preocupado al respecto. Aunque cierta rubia parecía decaída al notar la ausencia de cierto peliverde en el aula. Pero tampoco tuvo mucho tiempo para pensar en ello, pues en menos de un minuto se escuchó como la puerta del aula fue abierta, dejando ver a cierto hombre de barba blanca regordete que todos los ahí presentes conocían. Nota. Parece como si hubiera descrito a Santa Claus jajaja, sigamos, Damocles. Buenos días a todos, ¿están todos reunidos? Saludo a todos nada más presentarse en el aula, cerrando la puerta detrás suya para luego acercarse a la profesora con tal de informarse sobre los ahí presentes. La cual solo asintió indicando que no faltaba nadie en la clase, a excepción de un alumno. Damocles. Bien, su profesora ya les habrá avisado,
Pero tengo una noticia que darles a todos antes de que sus clases comiencen. De repente el adulto puso un tono más serio, haciendo que todos los ahí presentes no se tomaran en broma lo que estaba a punto de decir. Pero como era de esperar, uno de los alumnos alzó su brazo, indicando que tenía una pregunta y a la cual la propia Bustier dio paso para que se formulara. Alex, ¿esto tiene que ver con lo que ocurrió ayer? Era una pregunta que más de uno de los ahí presentes se estaba haciendo, y como era de esperar todos esperaban por la respuesta del mayor. Damocles. Así es, aún no podemos pasar por alto una situación como la de ayer, y como director debo asegurarme para que no se repita. Llevó sus manos a su espalda, manteniéndose firme tras responder a la pregunta de la alumna de cabello rojo rosado. Damocles. Permítanme explicarles, ayer en la noche recibí una llamada del alcalde de París y padre de una de nuestras alumnas. No tuvo que dar muchas más indicaciones, pues más de una mirada se enfocó en cierta rubia que estaba sentada en los asientos del frente. Damocles. Al parecer cometimos un error al respecto, o más bien el mismo Izuku Midoriya nos hizo cometerlo. Esto ya estaba comenzando a tomar la más que completa atención de todos, incluso Kim, Iván o algunos alumnos que normalmente no tomaban mucha atención en este tipo de cosas. Ahora estaban completamente centrados en lo que diría el mayor, si no fuera porque otra persona alzó su brazo. Y nuevamente la misma Bustier le dio permiso para hablar al responsable. Alia. ¿Se refiere a que Izuku mintió? Esta pregunta no sorprendió al director a su profesora, pero sí a más de un compañero que no estaba al corriente de este detalle. Aunque en el fondo, esto no les sorprendió pero sí les alivió. Damocles. Veo que más de uno ya está al corriente de la situación, y así es, Izuku Midoriya mintió al decir que fue el responsable de la llamada de ayer a los bomberos, y creo que todos ya saben quién fue, por lo que pediré que no la presionen, solo espero que salga al frente para confesar. Ante tales palabras, ninguno de los alumnos en el aula dirigió su mirada a cierta rubia. Aunque todos los que fueran mínimamente inteligentes, solo debían unir 2 puntos para saber quién era la responsable. Pero tampoco se hizo de rogar, sino que la misma Chloe se puso en pie y comenzó a caminar fuera de su asiento para ir al frente. Colocándose cara a cara con el director, quien se veía firme ante la situación. Observando la mirada de la rubia, quien se veía completamente arrepentida. Por lo que dándose media vuelta para ver a todo el aula que la estaba mirando fijamente, unos con unas miradas más suaves y otros con más fuerza. Pero los únicos que no mostraron algún ápice de rencor fueron Rose, Alia, Marinette, Milen, Adrien, Juleka y Sabrina. Y sea por amistad por el lado de Sabrina y Adrien, porque entendiendo todo el contexto como Marinette y Alia, o porque no podían odiarla, en el caso de Rose, Juleka y Milen quienes eran de las más amables del aula. A diferencia del resto de compañeros que sí mostraron menos o más rencor, o por otro lado como Lila, quien era la única indiferente. Chloe. Yo, lo siento, realmente no quería que Izuku saliera lastimado por mi culpa, estaba enfadada con Marinette, pero eso no fue una excusa para tomarla con alguien que no era ella. El oír la disculpa sincera de la rubia calmó más de una mirada, y sacó una sonrisa de orgullo en Damocles y la señorita Bustier, al igual que en algunos de sus compañeros como Adrien. Pues con el tiempo a Chloe le estaba siendo más sencillo mostrar sus sentimientos abiertamente para sincerarse. Damocles. Agradecemos tu sinceridad señorita Bourgeois, pero esperamos que no se vuelva a repetir. Suavizó su voz con tal de sonar más reconfortarle, haciendo que la misma rubia se diera media vuelta para ver de nuevo al mayor. Chloe. Puede estar seguro que no lo haré, pero ¿qué será de Izuku? Definitivamente no quería volver a meter la pata de esta forma, y aunque estaba determinada a ser mejor persona, aún tenía esta última pregunta sin responder. Damocles. El señorito Midoriya regresará a clases el próximo jueves sin problemas, puede estar tranquila. Sus palabras aliviaron a la rubia quien suspiró tan fuerte al punto de que toda la clase la escuchara. Pero lo que no se esperaba era que en casi un unísono, una gran parte de la clase a excepción de Lila, Juleka, Marinette, Sabrina y Adrien soltaran un fuerte "uy" de forma muy pícara. Y para rematar, cuando la rubia se dio media vuelta notó como más de uno de sus compañeros la veían con una mirada igual al tono que usaron. Dejando a la rubia luchando por no sonrojarse. Rose. Ay, el amor es tan dulce.
Y eso fue la gota que derramó el vaso, sonrojando a la rubia, quien apresuró su paso con tal de regresar a su asiento para hundir su cabeza en los brazos que tenía apoyados en la mesa. Aunque hubo dos personas como Damocles y Bustier que no entendieron qué estaba ocurriendo, pues no formaron parte de la fiesta de ayer. Mientras que por otro lado, cierta Castaña y secretamente la nueva portadora del Miraculous del Zorro, no tenía una mirada muy amable dirigida a Chloe. Pues seguía sin agradarle esta última. Aunque tras ese momento y la disculpa por parte de Chloe a sus compañeros, el director ya no tenía mucho más que hacer en ese lugar. Por lo que, queriendo retomar sus obligaciones como director, únicamente se limitó a despedirse de la clase y la señorita Bustier antes de salir por la puerta del aula. Dando inicio a la primera clase del día, aunque realmente no había mucho que contar, pues las clases ocurrieron con normalidad y sin ningún tipo de inconveniente. Pasando los alumnos de aula en aula hasta que regresaron de nuevo a la misma por la que comenzaron ese día con la señorita Bustier, aunque ahora con su clase de literatura y la última del día. Y como tal, tras esta última hora, el sonido de la sirena de la escuela dio final a las clases de ese día. Bustier. Recuerden revisar la página 34 de sus libros, Y. ¿Alguno de ustedes podría hacerse cargo de entregarle la tarea de hoy a Izuku? El resto de los profesores me dieron su parte. Por esta vez la despedida de la mayor fue diferente, y como tal, al oír su petición más de un alumno la escuchó atentamente. Pues era cierto que Izuku, al no estar realmente expulsado, debería ponerse al corriente de todo lo que perdió ese día. Pero justamente cuando Marinette o Chloe estaban por alzar sus manos, e incluso Adrien o Nino iban a hacerlo. Por desgracia, a diferencia del resto, hubo una alumna entre ellos que no se quedó quieta mientras escuchaba, y ya con una dirección clara se adelantó al resto. Lila. Puedo hacerlo yo misma, hoy no tengo mucho que hacer, señorita Bustier. Aprovechando su dirección, se detuvo frente al escritorio de su profesora, la cual sonrió amablemente a la Castaña, quien no solo dudó en aceptar sino también en acercarse para tomar el recado. Adelantándose sin duda y por mucho al resto de la clase. Bustier. Eso es muy amable de tu parte, Lila. Ten, aquí está todo lo que necesitas y la dirección de Izuku. No tardó en hacerle entrega de los papeles que la Castaña comenzó a guardar en una sección aparte de su mochila, al igual que le fue entregado un pequeño papel con la calle y el número del domicilio del peliverde. Lila. Gracias, me aseguraré que reciba su tarea. Sin mucho más que decir, y con ese último gracias por medio, la Castaña se volteó hacia la puerta del aula. Al mismo tiempo que observó de reojo a cierta rubia a la cual sonrió inocentemente, provocando que esta última apretara sus dientes al ver las intenciones de Lila. Sabrina. Chloe, ¿estás bien? Intentó llamar a su amiga, quien no apartó su mirada de la puerta a pesar que la misma Lila ya se había ido por esta última. Pero de igual forma no tardó en volver en sí, comenzando a guardar de forma más rápida sus cosas en su mochila. Chloe. Nos vemos más tarde, Sabrina. Su despedida fue cuanto menos extraña, pues no le dirigió la mirada a su amiga. Sino que más bien, con su mochila ya cargada, aceleró su paso hacia la puerta del aula bajo la mirada de 4 personas que fueron las únicas aparte de Sabrina que tomaron atención a la acción de Chloe. Marinette. Esto no pinta bien. No fue la única que compartió tal comentario, pues Nino y Adrien también asintieron al ver el ceño fruncido de Chloe al salir por la puerta. Alia. Lo sé, amiga, vayamos con ella antes de que provoque una de las suyas. Aunque la respuesta iba para Marinette, Adrien y Nino, quienes hace unos momentos estaban hablando con ambas féminas, también estaban decididos a ir a detener a Chloe. Y de hecho, regresando con esta última, como era de esperarse, llegó junto a Lila en solo cuestión de segundos, tras bajar por las escaleras que llevaban a la planta baja. Chloe. Oye. Detente ahora mismo. Obligó a detener a cierta Castaña, la cual tomó de su hombro deteniéndola en el acto y por suerte sin llamar la atención de más de un alumno que vio la acción de la rubia como extraña. Por otro lado, la misma Lila se dio media vuelta para encontrarse ahora cara a cara con Chloe, la cual soltó a esta última tras ver que tenía su atención. Lila. Oh vaya, ¿quieres algo de mí? Chloe, su pregunta no le causó una buena sensación a la rubia, ya podría ser por lo amable que sonó. O al conocer la reputación de mentirosa de la Castaña, por lo que debía estar más que preparada para notar alguna mentira.
Aunque antes de que pudiera formular siquiera una pregunta, cierto grupo llegó a la escena al haber tomado un ritmo más acelerado que cierta rubia para llegar a la escena. Adrien. Chloe, detente. Al oír la voz de su amigo de la infancia, la rubia volteó ligeramente su mirada, observando de reojo al grupo de 4 integrantes que llegó a la escena. Chloe. ¿Qué quieren? Sonaba molesta, pues no le gustó mucho ser interrumpida cuando estaba a punto de lanzar su pregunta a la castaña. Alia. Nada personal, solo queríamos detenerte antes de que hicieras alguna de las tuyas. Aunque al principio sonó sarcástica, terminó por ser seria con tal de que sus palabras no se tomaran a broma por nadie. Chloe. ¿Alguna de las mías? Solo estaba por hacerle unas preguntas a esta chica. La rubia no negó que le ofendieron un poco sus palabras, pues si tuviera pensado hacer alguno de los sucios planes que hacía en el pasado, ahora mismo no habría encarado a Lila. Lila. Chica. Y yo que pensaba que serías más amable con la chica que te ayudó a confesar tu amor. Obviamente se veía a kilómetros las intenciones de Lila por molestar a la rubia, pues usó un tono demasiado inocente para ello. Aunque cierto moreno sí la creyó en parte al no estar muy experimentado en este tipo de detalles con personas que no conocía muy bien. Por otro lado, Chloe sí cayó en la trampa de la castaña, pues gruñó entre dientes, pero antes de dejarse llevar para sorpresa de más de uno, cierta peli azul se puso al frente de Chloe. Marinette. Lila, si algo sé de ti es sobre tus dotes para manipular al resto y mentirles sin que apenas se den cuenta, y no voy a culpar a Chloe por caer en tu trampa, pero sí tengo algo claro. Ni siquiera Lila se esperó que la peli azul saliera a defender a Chloe, y menos aún para encararla de tal forma donde la llamó más que mentirosa a la cara. Y aunque no era mentira, sí provocó una cara de póker en la joven. Lila. ¿Y eso es? No borró esa mirada de su rostro, más bien me mantuvo pasiva ante esta situación en la que Marinette se estaba desahogando con ella. Marinette. ¿Tú no haces algo por alguien a menos que te convenga o te beneficie en algo, o acaso me equivoco? Puso la mirada más seria que podía hacer en ese momento, entrecerrando sus ojos en una afilada mirada que no inmutó a la castaña, la cual solo suspiró. Lila. ¿Quieres decir que estoy encargándome de llevar la tarea a Izuku porque me beneficia en algo? No se demoró mucho en cuestionar las palabras de Marinette de forma calmada y con sus brazos cruzados, recibiendo un asentimiento de esta última al igual que un «es obvio» por parte de Chloe. Siendo Nino, Adrien y Alia los que se mantuvieron al margen por ahora. Lila. Entonces dime, ¿qué puedo sacar de Izuku con esta acción? Ante tal pregunta ambas chicas que sentían algo por el peliverde se quedaron completamente mudas, pues sabían que Izuku no era tan fácil de manipular. Lila. Lo diré por si acaso, nada, no te negaré que he dejado salir varias mentiras, muchas en realidad, pero aunque lo intentase, la única persona capaz de ver más allá de mis mentiras desde un primer momento es Izuku. Él no es fácil de engañas, más bien es raro. No supo muy bien cómo describir al peliverde, hasta para Lila era difícil describir a alguien como él por cómo era en general con las personas. Alia. ¿Raro en qué sentido? No se esperaba que la castaña admitiera lo que había hecho frente a ellos, pero sí le causaba interés la forma que usó para describir a Izuku. Lila. No lo sé, a pesar de que él sabe todo lo que he hecho, en ningún momento me lo ha recriminado con malas intenciones, siempre se ha molestado en ayudarme, porque... No lo sé, pero lo que sí sé es que no quiero perder la amistad con alguien así, es el único que puedo decir con certeza que me agrada en general. En todo este breve discurso Lila no borró de su rostro su mirada seria, negando que cualquiera pudiera ver un rastro de mentira en ella, pues había sido tan sincera que dejó mudas a Chloe y Marinette. Lila. Ahora si me disculpan debo entregarle la tarea a alguien. No dijo nada más, y dándose media vuelta se fue en silencio del lugar, dejando atrás al grupo de 5 que ahora no tenía razón alguna para seguir a Lila. La cual sin ningún bache o frente más en su camino, usando como guía la dirección que le fue entregada y el mapa del navegador de su teléfono. Logró por fin llegar a su destino en cuestión de una media hora. Por lo que al subir a la planta asignada llamó al timbre del piso donde en teoría vivía Izuku. Y así fue, pues al abrir la puerta se dejó ver al peliverde, quien se vio un tanto sorprendido. Aunque al parecer la ocultó mayormente, pues la sorpresa se la llevó cuando revisó por la mirilla de la puerta. Izuku. Lila. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo sabes dónde vivo?
Aunque visualmente el peliverde ocultó casi por completo su sorpresa, no fue lo mismo verbalmente hablando, causando una ligera sonrisa en la joven. Lila. La señorita Bustier me dio tu dirección para entregarte la tarea de hoy, ¿puedo pasar? No tardó en entregarle el pequeño papel al peliverde, quien efectivamente vio cómo su dirección estaba escrita en él. Izuku. Claro, adelante. Tuvo que apresurarse al darse cuenta que estaba haciendo esperar mucho tiempo a su amiga, la cual entró en la casa de Izuku para que este último cerrara la puerta principal. Izuku. Toma asiento donde quieras, y vea por algo de tomar. Señaló con su mano abierta el salón que no estaba lejos de la entrada, al menos antes de irse directo a la cocina, tras dejar atrás a la castaña quien tomó asiento en un sofá, tras quitarse la mochila de su espalda. Y aprovechando el momento a solas observó ligeramente la decoración que el peliverde tenía por su casa. Siendo bastante simple pues no se había molestado en cambiarla desde que llegó a ese mundo. Izuku. Siento la espera. Sin saber muy bien lo que le podría gustar a la castaña solo tomó dos de las bebidas más comunes en París que tenía en su refrigerador. Pues lo más extraño sería el té que guarda en la cocina, el cual toma de vez en cuando por nostalgia. Lila. Está bien, aquí tienes toda la tarea que la señorita Bustier me entregó. Le extendió el montón de hojas que sacó de su mochila a su amigo, el cual las recibió con gusto. Izuku. Gracias Lila, aunque no me esperaba que fueras tú quien me las fuera a entregar en persona. Fue un poco demasiado sincero con esa frase, por suerte la castaña no era una chica que se fuera a ofender por tal cosa, pero sí era de las de, Lila. ¿De verdad? No me digas que te has llevado un chasco solo porque tu novia no vino. Aprovecho el momento para molestar un poco al peliverde, fingiendo como si realmente hubiera sido lastimada, aunque con un tono juguetón en medio, indicando que era una broma. Izuku. No bromees, sabes que Chloe y yo solo somos amigos. Esa no fue la respuesta que se esperaba la castaña, pues al menos se habría contentado con ver un ligero sonrojo en el peliverde. Pero nada, se había mantenido completamente pasivo frente a su mirada. Izuku. Aún así te agradezco por traerme la tarea, si hay algo en lo que pueda ayudarte puedes decírmelo sin miedo. Dejó los papeles sobre la mesilla que tenía al frente suya, sin saber lo que acababa de provocar de forma inconsciente. Lila. Oh, eso es tentador, sonrió por lo bajo, aunque tales palabras no le dieron una muy buena sensación al peliverde, quien aún con la mirada en las hojas que terminó de colocar en la mesilla al frente suya. Intentó voltearse para ver a la castaña, pero, Izuku. Oye, no lo digas a. Sí, fue lo único que logró decir antes de que esta última lo hiciera caer de espaldas sobre el sofá en el que estaban. Y ahora sí, Izuku estaba como un tomate al ver cómo Lila estaba sobre el de rodillas en una posición cuando menos comprometedora. Pues si alguien los veía así pensarían que estaban a punto de hacer, cosas, sí, cosas, no voy a decirlo pero Izuku lo sabía más que bien. Izuku. Lila esto no hace gracia, ese sabes. Intento sonar tranquilo pero no surtió ni el más mínimo efecto, estaba tan avergonzado que apenas podía decir una palabra en dos partes. Lila. Dijiste que podía pedir lo que quiera y lo haría sin problemas, y yo, te, quiero, a ti. Sonó lo más coqueta que pudo mientras se acercaba más y más al rostro del peliverde, pero no de forma inocente. Sino que para rematar comenzó a deslizar una de sus manos libres desde el pecho de Izuku hacia abajo con destino a. Ya tú sabes, Izuku por otro lado sin duda estaba a borde del colapso, y aunque quisiera alejarse tenía la cabeza tumbada en el sofá. Y por si no fuera suficiente sus poderes no era una opción, ya sea por su identidad o porque podría lastimar a la castaña al no estar centrado. Terminando por cerrar sus ojos esperando que todo fuera, Lila. Jeje, era una broma. Rió de forma cuanto menos rastrera, por lo que Izuku al abrir sus ojos observó como Lila le estaba dando una sonrisa que dejaba ver sus dientes. Sintiendo de igual forma como la castaña detuvo su mano en su abdomen, terminando por hacerlo suspirar de una forma que ni un villano no había hecho nunca. Lila. Oye, ¿de verdad pensabas que te iba a vi, Izuku? No lo digas, se tapó su rostro apenado por lo que sucedió, aún con la castaña sobre él, aunque ese momento no duró mucho tras oír un rugido. Izuku. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Estaba confundido, aunque al apartar sus manos observó como Lila estaba sonrojada, lo cual no iba a pasar por alto cierto peliverde. Izuku.
Vaya, parece que alguien se quedó con hambre. Aunque no era su terreno, el peliverde logró molestar con éxito a la joven sobre él, la cual se sonrojó más. Lila. No lo digas así, suena a M. Mal. ¿Qué es? Avergonzada por el momento y olvidando sobre dónde estaba, retiró sus manos del peliverde y enderezándose, mintiéndose de rodillas aún en parte sobre su amigo. Sin saber que por acto reflejo se sentó bien, nuevamente, no lo voy a decir, digamos que tanto coqueteo a ese nivel hizo despertar a un amigo de Izuku en el que se sentó Lila, por suerte, estos llevaban ropa. Pero cuando Lila se dio cuenta de dónde se había sentado, al igual que Izuku ahora sí que estaban por desmayarse de la vergüenza. Y reaccionando rápido ambos se separaron, terminando cada uno en un extremo del sofá. Lila. Lo siento, no sabía que yo digo tú, no quería hacer déjalo. No encontraba las palabras para que no sonara mal, y Izuku de igual forma tuvo que recoger sus rodillas con tal de que no se viera de más. Izuku. Sí, es mejor así. Dio lo mejor para no sonar tan avergonzado, por suerte esta vez sí funcionó pero, otro rugido. Ante este sonido el peliverde observó nuevamente a la castaña quien estaba aún roja. Terminando por taparse la barriga con ambos brazos en respuesta. Lila. Lo siento, se sintió muy apenada por este momento, pues aunque consiguió lo que quería el karma le devolvió la jugarreta de una forma aplastante. Y antes de que se diera cuenta, Izuku comenzó a reír por este momento, lo cual se contagió en Lila, terminando ambos riendo por la situación anterior por un buen rato, al menos hasta que ambos se calmaron. Izuku. Ja, no esperaba reír tanto. Lila. Jaja, yo tampoco. Ambos ya se estaban calmando, terminando así con unas sonrisas en sus rostros tras tal vergonzoso momento. Izuku. ¿Te gustaría comer algo? La comida ya está casi lista. Tras tal momento, y con tal de borrar ese momento de su memoria, invitó a la castaña a comer tras señalar con su pulgar y sobre su hombro hacia la puerta de la cocina que estaba no muy lejos de él. Lila. No serán sí, gracias. Aunque intentara negarse, su estómago no compartía esa idea, volviendo a rugir y como tal obligándola a corregirse y aceptar la invitación bajo la sonrisa de Izuku, quien daba lo mejor de sí para no reír otra vez. Y sin ningún inconveniente más por medio el peliverde tuvo paso libre para regresar a la cocina, dejando nuevamente a solas a su amiga en el salón. Aunque mientras estaba en proceso de terminar la comida, cierta castaña hizo acto de presencia. Lila. Oye Izuku, ¿necesitas ayuda con algo? No le agradaba mucho el hecho de ser quien únicamente se quedara descansando mientras otro hacía todo el trabajo, pues aunque lo había hecho en la escuela alguna vez. No era lo mismo el hogar a la escuela. Izuku. ¿Podrías ir colocando los vasos y los cubiertos? Están en ese armario y ese cajón. Tuvo que indicar con su dedo los dos lugares en los cuales su amiga debía buscar, y tras esas señales esta última asintió para ir a los lugares indicados. Aunque en ese proceso se dio cuenta de algo interesante. Lila. ¿Cocinas tu propia comida? Le llamó un poco la atención Izuku al verlo cocinando él mismo, pues no se esperaba que contara con tal habilidad. Izuku. Si quiero mantener una comida equilibrada es lo mejor. Sin desviar su mirada de la comida colocó de vuelta la tapa de la olla en su respectivo lugar. Lila. ¿Y tus padres? ¿No te dejan algo preparado antes de ir a trabajar? Por un momento, y sin decirlo en voz alta se puso de ejemplo a sí misma. Intentando compararse de forma indirecta con su amigo. Izuku. Mis padres trabajan en el extranjero, y mi abuelo está muy ocupado para ayudarme en estas cosas. Usó como apoyo la mentira que había usado hasta ahora, aunque obviamente Lila no había estado el día de los padres, por lo que era la primera vez que escuchaba tal mentira. Lila. Se podría decir que vives solo la mayor parte del tiempo. No tenía ni una sonrisa ni una mueca en su rostro, más bien estaba neutra a la vez que analizaba la vida de su amigo. El cual hace rato que se había dado cuenta de este detalle, por lo que debía cuidar sus palabras. Izuku. En realidad vivo solo siempre, el abuelo Fu tiene su propia casa ya que trabaja en una clínica de masajes cercana a su casa, mis padres fueron los que me dejaron este piso para vivir en su ausencia. Fue mucho más detallista que antes, incluso dejó salir algunos datos reales como la clínica del maestro Fu. Lo cual solo fue respondido con un, ya veo, por parte de una pensativa Lila. Izuku. ¿Estás bien?
Por la reacción de su amiga el peliverde pensó que le había hecho recordar alguna mala pasada, por lo que sin perder nada por preguntar esperó una respuesta de su amiga. Lila. Sí, solo me di cuenta que no somos muy diferentes. Por una vez en su vida pudo sentirse identificada con alguien, aunque lo que no se esperaba es que esa persona fuera una de personalidad opuesta. Izuku. ¿En qué sentido? Se sentía ciertamente confundido, pues a diferencia de Lila que tenía la respuesta clara, no era lo mismo por su lado. Lila. Mi madre trabaja como embajadora de París, siempre está muy ocupada y apenas puedo pasar un rato con ella de sábados hasta los lunes por la noche, a veces me gustaría que no esté tan ocupada. El peliverde pudo sentir una ligera tristeza en la voz de su amiga, y ciertamente entendía bien el sentimiento que esta última estaba viviendo. Pues en su época como estudiante, eran pocas las veces en las que veía a su madre, casi como si ella no existiera. Izuku. Es natural extrañar a quienes apreciamos. Ahora fue el peliverde quien sonó nostálgico, tomando la atención de su amiga castaña, la cual se dio media vuelta para verlo algo cabizbajo. Lila. Supongo, pero esto se está volviendo un poco deprimente, y yo que pensaba que había venido a la casa de un amigo, pero esto parece una montaña rusa de emociones. Bromeó un poco para aligerar el ambiente, sacando una sincera sonrisa en su amigo. Izuku. Tienes razón, y la comida ya debe estar lista. Dejó salir una diminuta risa antes de darse media vuelta, y con su amiga de acuerdo imitó su gesto y tomó los vasos para ir luego en busca de los cubiertos. Encargándose de colocar la mesa del salón mientras el peliverde terminaba con éxito de preparar la comida, la cual se encargó de llevar al salón y donde poco después comenzó a comer con Lila. De hecho fue un tiempo cuanto menos agradable entre risas, conversaciones, etc., quien diría que después de tales momentos incómodos ambos amigos terminarían disfrutando de un momento a solas. Izuku. Lila, ¿puedo hacerte una pregunta? Aprovechando el momento el peliverde no se demoró más tiempo en proponer a su amiga tomar la palabra para hacerle una pregunta. Lila. Ya lo has hecho. Se encogió de hombro mientras tomaba otro bocado de su comida, dejando al peliverde con una cara de póker. Izuku. Lila habló en serio. No se había molestado por tal respuesta, pues ciertamente había respondido a su pregunta, y dejando ahora sí las bromas de lado el peliverde remarcó lo serio que estaba sin llegar a sonar completamente serio. Lila. Ok brócoli, soy toda oídos. Dejó de lado por un momento su comida para prestarle atención a su amigo, aunque con un ligero tono de gracia en sus palabras. Izuku. No quiero sonar molesto, pero me gustaría saber, ¿por qué actuaste así el primer día de clases? Tal y como había dicho el peliverde, no quería arruinar el ambiente entre ambos, por lo que fue lo más cuidadoso posible al hacer su pregunta. Refiriéndose claramente a la Lila mentirosa y manipuladora que hizo acto de presencia el primer día, pues no tenía nada que ver con la actual. Lila. ¿En serio? Llegados a este punto pensaba que te habrías hecho una idea del porqué. No se esperaba esa pregunta de su amigo, no porque la hiciera, sino porque no tenía alguna pista al respecto. Izuku. Y lo hice, pero no me gusta sacar conclusiones sin un fundamento sólido. Tenía muy malas experiencias en ese aspecto, y aunque no iba a entrar en detalles, esperaba que fuera una respuesta adecuada para su amiga. Lila. No hay mucho que contar, digamos que en una de mis anteriores escuelas no tuve la mejor de las experiencias. Quiso sonar lo más neutra posible, pero se podía ver a kilómetros la tristeza e incluso algo de rencor en esta última. Izuku. Y comenzaste a mentir con tal de evitar que nuevamente te ocurrieran esos sucesos. No necesito muchas más explicaciones, pues pudo unir los puntos con éxito, lo cual fue confirmado con un dim, correcto, por parte de una castaña divertida por el momento. Izuku. Entonces creo que sí sabía la respuesta. Se dio cuenta que su teoría no había sido errónea, lo que habría evitado por sí la pregunta que le hizo a su amiga en primer momento. Lila. Si es así, es mi momento de preguntar. El tono juguetón que usó la castaña no le gustó ni un pelo al peliverde, pues nuevamente sintió esa inquietud ante lo impredecible que era una de sus amigas. Pero al no tener derecho a negarse, pues ya le había hecho una pregunta previamente, solo aceptó con un «Te escucho, Lila». Tranquilo, no es la gran cosa, solo quiero saber qué harás con Chloe.
Se encogió de hombro de forma relajada como si su pregunta no fuera la gran cosa, aunque no se esperaba la respuesta que iba a recibir. Izuku. ¿Eh? ¿A qué te refieres? El peliverde se sentía confundido, tal y como si estuviera pasando algo por alto, lo que de igual forma dejó a la castaña confundida. Lila. Oh vamos, literalmente se te confesó, ¿acaso no vas a responderla? Por alguna razón la reacción del peliverde fue quedarse en blanco, y con razón, pues tras todo lo que había ocurrido en estas últimas horas Izuku, lo había olvidado por un momento. Se avergonzó y sonrojó ligeramente al darse cuenta de su error, pero no era para menos pues su cabeza no había estado en el mejor de sus momentos. Lila. Una chica se te confiesa, ¿y tú lo olvidas al día siguiente? Estaba dando lo mejor de sí para no reír, aunque por cómo sus mejillas terminaron por hincharse después de esa última pregunta, no faltaba mucho para que lo dejara salir. Izuku. No lo olvide por completo, solo lo hice porque, se tuvo que detener al darse cuenta que estaba señalando el sofá, y de hecho con solo ese gesto no hizo falta más palabras. Pues la castaña entendió el mensaje al voltear su cabeza para ver la dirección en la que apuntó su amigo. Lila. Jajaja, ¿de verdad? ¿Olvidaste algo así solo por lo que hice? No tuvo reparos en soltar su risa algo descarada, pues si ya era difícil aguantar la risa, el saber que había olvidado a una chica por culpa de otra le causaba más gracia a la joven. Izuku. ¿Crees que de verdad era capaz de pensar en algo más después de eso? No se sintió ofendido, pero sí llegó a fingir indignación tras tales palabras por parte de su amiga quien seguía riendo. Lila. Es cierto, tu cerebro estaba en otra parte en ese momento jajaja. Río más fuerte tras tal comentario el cual Izuku entendió perfectamente, sonrojándose un poco más tras tales palabras. Izuku. Ok, lo entendí, ¿puedes parar? Su petición no tardó en ser aceptada por su amiga quien intentó disminuir su risa poco a poco hasta que se calmó por completo. Lila. Qué divertido, y bien. ¿Responderás ahora a mi pregunta? Ya completamente calmada se retiró las lágrimas de sus ojos con ayuda de sus dedos mientras esperaba una respuesta a su previa pregunta. Izuku. Sinceramente, no lo sé, en primer momento no esperaba que se fuera a declarar. Fue completamente sincero con su amiga, la cual lo escuchó atentamente con tal de tener un poco más de contexto. Lila. Pareces confuso, pero te recuerdo que estuviste a un segundo de besarla, y no soy experta en el amor, pero por pequeño que sea, algo sientes por ella. Intento sonar lo más sensata posible, pero tal y como dijo la castaña, esta no era su área por lo que su ayuda era más que limitada. Izuku. Sigo sin entenderlo, no es igual a lo que sentí se dio cuenta de sus palabras rápidamente y se calló más rápido de lo que se hunde una piedra en el agua, por desgracia para él, su amiga no es tonta. Lila. Espera un segundo, ¿hay otra chica en todo esto? Sonó sorprendida, y no era para menos pues la castaña no se esperó algo así por parte del peliverde, el cual solo se limitó a responder con un, oh olvídalo, de forma un tanto nerviosa. Lila. Ajá. Ni lo sueñes, no soy como el resto de tus amigas, así que será mejor para ti ni guardarte algo así. Ahora fue más seria que antes, y aunque el peliverde prefería guardar silencio, ya era tarde para evitar que su amiga no le causara curiosidad. Izuku. Al menos me puedes prometer que no se lo dirás a nadie lo que vas a oír. Tras lo sucedido con Chloe y Marinette, lo último que el peliverde quería era que las chicas que ahora sabía que tenían sentimientos por él descubrieran que precisamente había pensado antes en otra chica con la que ya no podía hablar ni ver que en alguna de ellas. Lila. Soy una tumba, ahora habla. Fue una forma un tanto curiosa de jurar su silencio, pero dándole un voto de confianza el peliverde optó por hablar. Izuku. No vive aquí, pero antes de que llegara a París, en mi anterior instituto tuve sentimientos por una chica, y creo que aún no he sido capaz de olvidarla. Le frustraba un poco reconocer este detalle suyo, pues se sentía un tanto egoísta por sentir algo que sabía que ya no se podría cumplir. Lila. ¿Me estás diciendo que llevas en París más tiempo que yo, posiblemente casi un año, y no has sido capaz de olvidar a una chica que conociste antes? Literalmente no podía creer lo que estaba escuchando, pero al ver cómo su amigo asintió y recordando que tan extraño podía ser, no le dio muchas más vueltas. Fin del capítulo. Continuará, chao.